exaltaré por siempre, por siempre. Vamos a decirle juntos: Rey de toda nación, coronado en majestad, coronado en majestad. De tu reino no habrá fin, tuya es la potestad. Hoy me postro ante ti, te adoro una vez más. Por tu sangre carmesí, díselo, sé que me aceptarás. Te daré toda gloria, oh Rey, y te exaltaré por siempre. Te adoramos, Señor, toda gloria, oh Rey, y te exaltaré por siempre. Dile, por siempre. Levanta tu voz y dile: te daré toda gloria, oh Rey. Por siempre, por siempre. Te daré toda gloria, oh Rey, y te exaltaré por siempre. Te daré, dile al Señor, toda gloria, oh Rey. Te exaltaré por siempre. Iglesia, dile a Él: te daré. Que salga de tu corazón: te adoramos, Señor. Te exaltaré por siempre. Puede levantar tus manos, levántalas conmigo diciéndole: te daré a ti, Señor, toda gloria, oh Rey. Te exaltaré, te exaltaré. Él está en este lugar, adóralo. Oh, te adoramos por todos los siglos. Te daré a ti, Señor, toda gloria, oh Rey, y te exaltaré por siempre. Díselo, ahí donde estás, dile: te daré a ti toda gloria, oh Rey.
por siempre. Démosle un aplauso fuerte. Amén. Arriba las palmas. Sí, vive, Él vive, por siempre reinará. Díselo. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Un grito de júbilo. Aleluya. Aleluya. Vamos todos. Fuerte, ¿dónde estás? ¿Dónde tu aguijón? Cristo el vencedor, Él te derrotó. Él resucitó, brilla como el sol, Consumió el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. aleluya, aleluya. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya, Una bulla, iglesia. Él resucitó, brilla como el sol, consumió el temor, me hizo vencedor, más que Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Recuerda seguirnos en Facebook y YouTube. Encuéntranos como Iglesia Paz y Vida. Muy bien, mis queridos hermanos, ahora vamos a pasar al tiempo con la palabra. Me gustaría recordarles que una de las partes importantes cuando venimos a la iglesia es la palabra. Cada vez que abrimos la Biblia en la congregación, usted debe estar muy atento, porque cuando abrimos la palabra de Dios es como que la boca del Señor se abre para exhortarnos, para darnos un consejo, para orientarnos, para confirmar nuestra fe. Así que le pido que esté muy atento y vamos a abrir la Biblia hoy en el libro de Apocalipsis. Vamos a leer el Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 hasta el versículo 18. Los que tienen la Biblia ahí en su mano, la abren, la prenden en Apocalipsis 1, versículo 9 al 18. Cuando estén ahí me dicen amén. Amén, estamos ahí. Muy bien, estamos ahí. Apocalipsis 1, versículo 9 al 18. Leo la palabra a favor de todos ustedes. Dice así: yo, Juan. ¿Quién? Ok, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo.
Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, versículo 17, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. Quiero que digas estas palabras conmigo. Padre celestial, alumbra mi entendimiento para comprender la palabra que hoy traes a mi vida. La recibo con fe en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, damas y caballeros, a través de este pasaje bíblico que hemos leído, quiero compartir un mensaje que he llamado Más cristianos así. Así se llama la predicación de hoy. Escúchalo bien. Más cristianos así. Mira, si se te olvida todo lo que vamos a compartir, bendito sea Dios, pero que no se te olvide el título. Si logras grabarte el título, ya hemos logrado mucho. El mensaje de hoy se llama entonces Más cristianos así. Y quiero comenzar recordando un viejo testimonio. Se trata de un joven que se acercó al pastor y le dijo: pastor, estoy orando a Dios y le estoy pidiendo que me dé el ministerio del apóstol Pablo. Es más, estoy orándole a Dios y le estoy pidiendo que me dé el mismo don que tenía el apóstol Pablo. Es más, pastor, le estoy pidiendo a Dios que me dé el mismo carácter del apóstol Pablo. El pastor abrió los ojos grandemente sorprendido y dijo: hijo, tremenda cosa le estás pidiendo a Dios. Pasaron los días y el pastor le pidió a aquel joven que predicara en la iglesia. El joven, contento por esa invitación, se compró una camisa nueva y se preparó para el mensaje. Oró a Dios, estudió la Biblia, y cuando llegó el día del culto, el joven se arregló, se puso su pantalón, se puso su camisa nueva, se peinó, se echó perfume, tomó la Biblia debajo de su brazo y salió para la iglesia con una gran sonrisa en su rostro. Cuando pasó la última esquina, antes de llegar a la iglesia, en esa esquina habían unos muchachos compartiendo, molestando. Y cuando estos muchachos vieron al joven con la Biblia, comenzaron a burlarse de él, comenzaron a gritarle insultos, comenzaron a gritarle burlas, groserías. Es más, uno de los muchachos de la esquina tomó un pedazo de naranja descompuesta, podrida, y se la lanzó al joven de la Biblia, con tan mala fortuna que el pedazo de naranja podrida le cayó en la camisa y lo chorreó todo. Cosa que el joven no aguantó, el cual, dando media vuelta, tiró la Biblia, se arremangó la camisa y fue a la esquina a pelear con esos muchachos. De inmediato se desató una algarabía, un escándalo. Los vecinos comenzaron a salir, salían al balcón, salían a la calle para ver la pelea que se estaba gestando. Mientras tanto, el pastor oraba en la iglesia preparándose para el culto, pero no podía concentrarse porque escuchaba unos gritos afuera.
Por supuesto, el pastor quiso salir para ver de qué se trataba, y cuando se para en la puerta ve a su muchacho, al muchacho de la iglesia, dándose de puños con los jóvenes de la esquina. Así que el pastor trata de entrarlo como puede y agarrándolo lo mete a la iglesia, cierra la puerta y lo sienta en una silla. Luego le pregunta: hijo, ¿qué te pasó? ¿Por qué estabas peleando con esos muchachos? El joven, un poco agitado, dice: pastor, esos sinvergüenzas que no respetan, ¿cómo es que se burlan de mí? Y enseguida, vea, cogen este pedazo de naranja podrida y me la tiraron, y vea cómo me chorrearon la camisa nueva para predicar, pastor. Yo no voy a tolerar sus insultos. Primero muerto antes de que alguien me insulte. ¿Qué tal? Y el pastor con calma le dijo: cuéntame, hijo, ¿todavía quieres ser como el apóstol Pablo? Porque al apóstol Pablo lo apedrearon, al apóstol Pablo lo persiguieron, al apóstol Pablo lo azotaron, al apóstol Pablo lo encarcelaron por causa del evangelio, y nunca se quejó ni dio mal testimonio. Hijo, todavía nos falta. Damas y caballeros, a través de esta predicación hoy quiero decirle a todos ustedes, hermanos, todavía nos falta. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Mire el que está a su lado, dígale: todavía nos falta. Todavía nos falta. ¿Pero por qué, pastor? Mírame acá. Todavía nos falta porque muchos de nosotros tenemos el deseo de ser buenos hijos de Dios. Muchos de los que estamos aquí tenemos la intención de ser verdaderos cristianos. El problema es que esos deseos y esas intenciones muchas veces se quedan en eso, en buenos deseos y en buenas intenciones, y no las llevamos a cabo. Como dijo un predicador, el único lugar en todo el universo que está lleno de buenas intenciones es el infierno. En ese lugar hay personas que tenían las mejores intenciones, que tenían los mejores deseos, pero nunca los llevaron a cabo. Si alguien aquí esta noche se identifica con lo que estoy diciendo, si alguien aquí esta noche dice: tiene razón el pastor, yo me he propuesto muchas cosas, yo deseo muchas cosas, pero nunca las llevo a cabo. Si alguien se identifica con esto, damas y caballeros, tenemos un problema. Tenemos un problema. Ahora, en el pasaje que leímos encontramos al apóstol Juan. El apóstol Juan fue conocido como el discípulo amado. Era un hombre que tenía la confianza para recostarse en el pecho de Jesús y escuchar hasta los latidos de su corazón. De todos los apóstoles, Juan fue el único que murió de causa natural. Los demás apóstoles fueron asesinados por causa de Cristo. Ahora, en este pasaje, Juan dice que él se encontraba en la isla que se llamaba Patmos. Y estando en esa isla, dice Juan que él estaba en el Espíritu el día del Señor. Y Jesús se le manifestó de manera sobrenatural. Juan vio a Jesús como nunca antes lo había visto. De tal manera que Juan dice que cuando vio al Señor en su gloria, en su resplandor, la única reacción que tuvo fue caer como muerto a sus pies. Abro paréntesis para decirles, mis queridos hermanos, que el apóstol Juan fue un verdadero cristiano en su época. Escuchen esto: el apóstol Juan fue un verdadero cristiano en la época en que vivió. Es más, el mundo de hoy necesita más cristianos así. Así como, pastor, el mundo de hoy necesita más cristianos como Pablo, como Pedro, como Juan. El mundo de hoy, damas y caballeros, necesita más cristianos así. Ahora, en esta predicación yo quiero resaltar 3 aspectos del apóstol Juan, y quiero que le prestes mucha atención a esos 3 aspectos,
porque ahí vas a encontrar la palabra de Dios para tu vida esta noche. Te lo digo de otra manera: 3 aspectos del apóstol Juan en este pasaje que leímos. Quiero que lo escuches, que estés muy atento a esos 3 aspectos que voy a resaltar del apóstol Juan en el texto que leímos. Y te aseguro que Dios te va a hablar en esos 3 aspectos. Comencemos. Número 1. El primer aspecto que encontramos en este pasaje es que Juan se encontraba en la isla de Patmos. Versículo 9 dice: Juan, yo estaba en la isla que se llamaba Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Eso dice Juan. Se encontraba en la isla de Patmos. La pregunta es: ¿qué es la isla de Patmos? Hermanos, la isla de Patmos es una isla griega que se encuentra en el mar Egeo, y que en esa isla antiguamente los romanos la utilizaron para llevar los prisioneros, los reos, incluso los esclavos allí como presos, como prisioneros. En otras palabras, la isla de Patmos en la antigüedad fue utilizada como una cárcel. Es que en la antigüedad muchas islas solían ser cárceles. Es más, aquí en Colombia, desde 1960 hasta 1984, hubo una cárcel ubicada en una isla llamada La Gorgona. La Gorgona es una isla que se encuentra en el Océano Pacífico, al lado de otra isla que se llama Malpelo. Son las únicas 2 islas en el Océano Pacífico de nuestra nación Colombia. La Gorgona era una cárcel de máxima seguridad, no les miento. Estaba rodeada de bosque alrededor de 9 kilómetros. El mar que rodeaba esta isla estaba infestada de tiburones, de manera que los presos que iban a la Gorgona, si se escapaban de su lugar, los mordía una serpiente. Si no los mordía una serpiente, se los comía un tiburón. Si no se los comía un tiburón, se ahogaban nadando largos trayectos. O sea, era imposible escapar de esa isla, excepto en una historia que me contó mi abuelita. Mi abuelita dijo que de la Gorgona un hombre se escapó pegado de las patas de un helicóptero y voló hasta la ciudad de Bogotá. Pero la fuerza de la hélice le quitó toda la ropa, dejándolo desnudo y colgado. Así llegó a Bogotá, y cuando llegó, de inmediato lo capturaron, lo vistieron y lo enviaron otra vez a la Gorgona. O sea que lo que iba a ser una hazaña terminó siendo el hazmerreír de todos los presos de aquella isla. Pero bueno, el punto es este: Juan se encontraba en una isla similar. Se llamaba Patmos aquella isla. ¿Y por qué razón Juan fue a dar a esa isla? El versículo 9 dice que Juan fue a esa isla como prisionero por causa de la palabra y del testimonio de Jesucristo. Dicho de otra manera, mírame acá: Juan terminó prisionero en la isla de Patmos por predicar el evangelio. Amén. Por esa razón. Y yo digo, el mundo de hoy necesita más cristianos así. Como pastor presos, no. El mundo de hoy necesita cristianos que prediquen el evangelio sin importar las consecuencias. Alguien que diga amén a eso. Claro que sí. De hecho, hay una historia extrabíblica, no se encuentra en la Biblia, pero algunos afirman que es verídica. Y esa historia dice que Juan fue amenazado por el Imperio Romano para que no siguiera predicando el evangelio. Pero Juan no prestó atención a esa orden y siguió anunciando el evangelio de Cristo. De tal manera que el emperador romano de turno, dice la historia, que capturó a Juan y echaron a Juan en una caldera hirviendo. Pero milagrosamente a Juan no le pasó nada. De tal manera que el emperador de la época y los funcionarios del imperio comenzaron a ver a Juan con respeto. Otros historiadores dicen que comenzaron a ver a Juan con miedo. De tal modo que la única forma que hallaron para callarlo o para que no siguiera predicando fue enviarlo a la isla de Patmos. Pero aún estando en la isla de Patmos, Juan no se calló, siguió predicando la palabra de Dios. Y hoy quiero decirte,
el mundo de hoy necesita más cristianos así. Cristianos que prediquen el evangelio sin importar las consecuencias. El apóstol Pablo le dijo a los corintios que cuando él estuvo en la ciudad de Éfeso, él batalló contra fieras. Y la palabra fieras ahí no se refiere a animales salvajes. La palabra fieras en ese pasaje se refiere a hombres importantes, hombres reconocidos a los cuales el evangelio era perjudicial. Pablo se enfrentó a esos hombres, predicó el evangelio, y aunque esos hombres importantes lo amenazaban, Pablo seguía predicando, porque Jesús dijo: no teman a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar. Teman más bien al que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. ¿Me siguen, sí o no? Y a lo largo de la historia, hermanos, muchos hombres y mujeres han arriesgado sus vidas por causa del evangelio. Miren, una historia cercana a nosotros. Juan Wesley predicó en Inglaterra, su país natal, en una época en que había corrupción, había maldad, había inmoralidad sexual, había de todo lo malo que puede haber en una nación. En ese tiempo predicó Juan Wesley, y cuando Juan Wesley comenzó a predicar el evangelio, multitudes comenzaron a convertirse. Y los cantineros de Inglaterra y los proxenetas de Inglaterra comenzaron a levantarse contra Juan, porque Juan representaba un estorbo, ya que los borrachos no querían ir a las cantinas, se convirtieron al Señor. Las prostitutas abandonaron el oficio, ahora querían ser mujeres fieles a Dios. Por eso Juan representaba un peligro para aquellos cantineros, para aquellos proxenetas. Y mis amados, Juan, aunque recibió amenazas de muerte, no le importó esas amenazas y siguió predicando el evangelio. Y aquí es donde vuelvo a decir: el mundo de hoy necesita más cristianos así. Alguien que diga amén a esto. Necesitamos más cristianos así, que prediquen sin importar las consecuencias. Pero ¿qué va? Si muchos de nosotros hoy difícilmente le predicamos el evangelio a ese vecino que vive hace 20 años al lado de nosotros, un vecino que lleva años viviendo a nuestro lado y nunca nos ha escuchado que le hablemos de Dios. Esa es la realidad. Eso es lo que vive hoy. Con razón, algunos predicadores dicen que la gran comisión, ¿qué es la gran comisión? Marcos 16, versículo 15: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Mateo 28, 19: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la gran comisión. Es decir, que Cristo comisionó a la iglesia, le entregó una misión, que fuera a predicar la palabra. Pero algunos predicadores hoy afirman que la iglesia no vive la gran comisión, que la iglesia vive la gran omisión. Es decir, que el mandato de evangelizar, la iglesia lo omitió, lo hizo a un lado. A los cristianos de hoy no les interesa predicar. A los cristianos de hoy les interesa ir a la iglesia a que les resuelvan sus problemas, a que el pastor los escuche, a que el líder ore por ellos. No les interesa predicarle al perdido, no les interesa llevar el evangelio a nadie. Ese es el evangelio de hoy. Por eso, hermanos, el mundo de hoy necesita más cristianos así, como Pedro, como Pablo, como Juan. Alguien que diga amén a esto. No estoy bravo, parece, pero no estoy bravo. Amén. Necesitamos más cristianos así. Es curioso que, pastor, es curioso que muchos de nosotros seamos capaces de presentarle un chisme a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos con una facilidad impresionante, pero no seamos capaces de presentarle el evangelio a esos mismos amigos, a esos mismos vecinos, a esos mismos familiares. Es curioso. Es curioso que muchos de nosotros seamos capaces de reproducir un meme por WhatsApp y Facebook con todos nuestros contactos y no seamos capaces de reproducir el mensaje de Cristo con esos mismos contactos. Es curioso. Es curioso que muchos de los que estamos aquí somos capaces de convencer y de venderle fiambres, tamales, postres, salpicones, productos Herbalife, productos Amway, productos Jambal a multitud de personas, y no seamos capaces de llevarle la palabra del Señor a esas mismas personas.
Es curioso, hermanos. Es curioso. El mundo de hoy necesita más cristianos así, que prediquen la palabra del Señor sin importar las consecuencias. Y tú que eres nuevo, que vienes por primera o segunda vez, mira, para ti también está la misma misión. Si tú crees en Jesucristo, yo quiero que entiendas una cosa, así seas nuevo. Cristo te entrega hoy una misión. ¿Cuál? Que prediques de Él a tu familia, a tus vecinos, a tus amigos. ¿Y por qué, pastor? Porque Cristo es el único camino verdadero de vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Alguien que diga amén a eso. Es así. Necesitamos más cristianos así, que prediquen sin importar lo que pasa, lo que venga. Hoy no existen de esos cristianos. Parece que están en vía de extinción, escasean. Necesitamos más cristianos así, hermanos. Número 2. El segundo aspecto que quiero resaltar en este pasaje es que Juan estaba en el Espíritu. Versículo 10, lo puede leer. Dice Juan: y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Y qué significa que Juan estaba en el Espíritu? Mírame acá. Significa que Juan era un hombre espiritual. Significa que Juan era un hombre que tenía una comunión personal con el Espíritu Santo. Significa que Juan era un hombre que buscaba continuamente la presencia de Dios. Eso es. Y dirá alguno: pastor, pero se supone que todos los cristianos somos espirituales. Exacto, tienes toda la razón. Se supone. Pero la realidad es otra. La verdad nos enseña que en la iglesia, en esta iglesia y en todas las iglesias cristianas, hay muchos creyentes que son más carnales que espirituales. Digan conmigo aquí: ay, ay, ay. En la iglesia hay creyentes que son más carnales que espirituales, que todavía siguen coqueteando con el pecado, que todavía tienen una condición pecaminosa y no hacen nada para resolverlos. Más carnales que espirituales. Eso es lo que ocurre en la iglesia. Y la Biblia dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén, dicen amén a eso, ¿sí o no? Juan era un hombre espiritual. Y todos los creyentes tenemos que ser espirituales, hermanos. Es más, Juan era espiritual hasta en las circunstancias más adversas. Porque ¿dónde se encontraba Juan? En la prisión. Es decir, Juan estaba atravesando un momento difícil, pero aunque atravesaba un momento difícil, nunca dejó de orar, de buscar al Señor, de meterse con el Espíritu Santo. Muchos de nosotros, cuando estamos en problemas, en dificultades, en adversidades, lo primero que hacemos es descuidar nuestra relación con Dios. Yo le pregunto a un hermano: hermano, ¿cómo está? No, pastor, tengo muchos problemas, tengo muchas dificultades. ¿Y su relación con Dios? No, pastor, no me pregunte por eso. Oiga, lo que menos quiero ahora es orar y es buscar de Dios. Tengo muchas cosas que resolver, estoy muy triste, estoy muy aburrida. Pero ¿cómo así? Si lo último que tienes que descuidar es la relación con Dios. Es más, nunca la debes descuidar. En momentos de problemas, de crisis, de dificultades, a lo que más te tienes que aferrar es a la comunión con Dios, es a la relación con tu Padre Celestial, con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es así, hermanos. Es así. Pero en la iglesia hay más creyentes que son más carnales que espirituales. Miren, voy a visitar a una mujer cristiana. Sé en qué barrio vive, pero no conozco la casa. Así que cuando llego a la esquina del barrio, me detengo a mirar para todos lados a ver dónde me imagino que vive la señora, pero no doy. Entonces le pregunto a un niño que se encuentra ahí jugando en la calle y le digo: niño, ¿usted sabe dónde vive una señora que es cristiana? En esas palabras le pregunté: ¿usted sabe dónde vive una señora que es cristiana? El niño mira para todos lados igual que yo y dice: no sé. En esas se acerca una niña y el niño me hace el favor. Le pregunta a la niña si ella sabe dónde vive una señora que es cristiana. Y la niña, sin titubear, señala una puerta blanca y dice:
sí señor, allá vive la señora que es cristiana. Y el niño empieza a discutir con la niña. Allá vive una señora que es cristiana. ¡Ja! Oiga, allá vive una señora toda grosera que fuma y entra señores a la casa. Y la niña dijo, pero esa es la señora cristiana que va a la iglesia donde el pastor. Y yo me quedé congelado, hermanos. Yo quería retractarme. Yo quería decirle a esos niños, perdón, la señora no es cristiana, asiste a la iglesia, pero no es cristiana. Es así. Eso pasa en la iglesia. Gente que se llama cristiana, pero no lo es. Es más, les voy a decir algo tan incómodo en este momento que espero que no se enojen y ojalá vuelvan el otro sábado a las 7 de la noche. Ahí les va. Muchos de los que estamos aquí esta noche no somos cristianos. Asistimos a la iglesia, pero no somos cristianos. Esa palabra todavía nos pesa mucho. Tenemos que fortalecernos más para poder echarnos al hombro esa palabra. Se tenía que decir y se dijo. ¿Amén o no? Esa es la realidad, hermanos. Muchos de los que estamos aquí no somos cristianos. Asistimos a la iglesia, no más, pero no somos cristianos. Juan era un hombre espiritual y aún en las adversidades seguía en comunión con el Espíritu Santo. Y yo te digo esta noche a ti que me estás viendo, el mundo de hoy necesita más cristianos así, que se metan con Dios, que se metan con el Espíritu Santo, que crucifiquen esos deseos carnales que batallan contra el alma. Alguien que reciba esta palabra, diga amén. Eso, el mundo de hoy necesita más cristianos así, hermanos. Los necesita. Número 3. El tercer aspecto que quiero resaltar en este pasaje es que Juan cayó como muerto a sus pies. Versículo 17, Juan dice que cuando vio a Jesucristo en esa manifestación gloriosa, la única reacción que tuvo es caer como muerto a sus pies. Y quiero utilizar esa frase, caí como muerto a sus pies, en un sentido espiritual. Lo que te quiero decir es que todos los creyentes debemos caer como muertos a sus pies todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Y caer como muerto a sus pies, en otras palabras, es rendirnos a los pies de Jesús. Te lo repito, rendirnos a los pies de Jesús. Eso es caer como muerto a sus pies. ¿Saben una cosa? Días atrás compartía con mi esposa sobre este tema, sobre rendirnos a los pies de Jesús. Y después de que conversé con ella sobre ese tema, por la noche me puse a orar. Y en la oración sentí que Dios redarguyó mi alma. Me sentí redarguido. No me pregunten cómo es eso, no sé explicarlo, pero sentí que Dios redarguyó mi corazón. Y el Señor me dijo: Wilder, no es comprometerse conmigo, es rendirse a mis pies. Cuando sentí eso en mi corazón, se me abrieron las entendederas que llaman, y comprendí que hay una diferencia impresionante entre comprometerse y rendirse. Porque comprometerse es adquirir una responsabilidad. Ejemplo, tú estás comprometido con tu trabajo, tú estás comprometido con tu estudio, tú estás comprometido con tu pareja. Ese es un compromiso, adquieres una responsabilidad. Y mira, el Señor no quiere compromisos. El Señor quiere que tú te rindas a sus pies. Y rendirse es entregar la voluntad. Te lo repito, rendirse es entregar la voluntad. La persona que se rinde a los pies de Jesús le está diciendo a Cristo: ya no voy a hacer lo que yo deseo,
Ya no voy a hacer lo que anhela mi corazón. Ahora voy a hacer únicamente lo que dice tu palabra, Señor. Ahora voy a seguir solamente tu voluntad. Eso es una persona que se rinde a los pies del Señor. ¿Y sabes por qué yo me sentí tan redarguido? Porque días atrás, tiempo atrás, yo he predicado sobre comprometernos con Dios. Pero hoy ese mensaje cambia. Hoy no te voy a decir comprométete con Dios. Comprométete con tu trabajo, comprométete con tu estudio, comprométete con tu pareja, comprométete con tus amigos. Pero si vamos a hablar del Señor, yo te voy a decir a ti: ríndete a los pies de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pastor, ¿y por qué? ¿Por qué rendirme a los pies de Jesús? Mis amados, porque Jesús es el más importante. Porque se trata de Jesús. La vida cristiana tiene como centro a Jesucristo. Por eso tenemos que rendirnos a sus pies y ser como Él, hablar como Él, caminar como Él, hacer lo que Él hacía, obedecer su palabra. De eso se trata. De eso se trata. Le preguntaron a un joven cristiano: ¿usted por qué le gusta tanto la Biblia? Si la Biblia no se entiende. En la Biblia hay un poco de historias incompletas de personajes y no hay una historia que se siga de principio a fin. Hay un montón de cosas en la Biblia que uno no comprende. Y el joven cristiano dijo: te equivocas. La Biblia es una sola narración de principio a fin. En la Biblia hay un mensaje oculto, específico, especial para todos los seres humanos, donde cada personaje que encuentras en la Biblia nos está hablando de una persona que es mucho más grande. De tal manera que la historia de Adán y Eva no se trata del primer hombre y la primera mujer. Hay un mejor Adán que superó la prueba en el huerto y fue obediente hasta la muerte. Hay un mejor Abel que derramó su sangre inocentemente para morir por los pecadores. Hay un mejor Abraham que dejó la comodidad de su familia para ir a lo desconocido y fundar el pueblo de Dios. Hay un mejor Isaac, el hijo de risa, de gracia, que fue ofrecido en sacrificio. Ese es Jesús. Hay un mejor Moisés que se paró en la brecha para establecer un pacto entre Dios y su pueblo. Ese es Jesús. Hay un mejor José que se sentaba al lado del rey y perdonó a los que lo traicionaron. Ese es Jesús. Mis amados, Jesús es el centro de la Biblia, es el centro de la iglesia, es el centro del universo. Y si tú no te rindes a los pies de Cristo, tú no has entendido esto. No has entendido de qué se trata la vida cristiana. No lo has entendido para nada. Si no te rindes a los pies de Jesús, has perdido el tiempo, los años que has caminado en la iglesia. Si no te rindes a los pies de Jesús. Juan cayó como muerto a sus pies. Tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Y por eso te digo hoy, el mundo necesita más cristianos así. Ya no los hay. Están en vía de extinción. Escasean demasiado cristianos así. Es más, hay personas que acaban de escuchar este mensaje que ahora que se vayan de la iglesia simplemente lo borran de su memoria porque no trascienden sus vidas, no trascienden sus corazones. Fue un mensaje más de la iglesia. Pero tal vez hay otros que se van pensando: necesito mejorar, todavía me falta. Termino con esto. Termino aquí. Un pastor se acercó a un actor de telenovela y muy indignado le preguntó este pastor al actor: yo no entiendo por qué, si usted como actor que presenta una mentira, porque la actuación es mentira, ¿cómo es posible que usted presentando una mentira tenga tantos seguidores y tanta gente que lo admire? En cambio, yo que predico el evangelio y que el evangelio es verdad, ¿cómo es posible que yo predicando el evangelio no tenga ningún seguidor y nadie quiera escucharme?
El actor sonríe y le dice al pastor: pastor, es muy sencillo. Lo que pasa es que yo presento la mentira como si fuera una verdad. En cambio usted, pastor, usted presenta la verdad como si fuera una mentira. Saben, mis amados, muchos de los que estamos aquí aún no estamos viviendo como se tiene que vivir la verdad que predicamos. Y por eso hoy te digo, el mundo de hoy necesita más cristianos así. ¿Como quién, pastor? Como Pablo, como Pedro, como Juan. El mundo de hoy necesita más cristianos que prediquen la palabra sin importar las consecuencias. El mundo de hoy necesita más cristianos que vivan en el espíritu y no satisfagan sus deseos carnales. El mundo de hoy necesita más cristianos que caigan como muertos a sus pies, rendidos a los pies de Jesús todos los días de su vida. El mundo de hoy necesita más cristianos así. Cierra tus ojos un momento y oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias en esta hora de la noche. Vamos, yo quiero que cierres tus ojos un instante. No ores. Por un momento no ores. Solo quiero que pienses en qué te está diciendo Dios esta noche. Seguramente alguno de ustedes hoy no quería venir. Hoy sentía mucha pereza para asistir al culto. Pero de pronto algo se despertó de tal manera que lo motivó a venir a este lugar, a arreglarse, organizarse y venir a este lugar. Y ahora que estás aquí sentado en la silla, yo quiero preguntarte: ¿qué te está diciendo Dios esta noche? Dios había organizado esta cita contigo hoy. Tal vez llevabas mucho rato sin venir a la iglesia y justo hoy que vienes, el pastor sale con esta predicación. Pero vamos, ¿qué te está diciendo Dios esta noche? Esta predicación se llamó Más cristianos así. Así como Pedro, así como Pablo, así como Juan. Más cristianos así, que prediquen la palabra sin importar las consecuencias. Más cristianos así, que anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Más cristianos así, que se rindan a los pies de Jesús todos los días de su vida. Eso es lo que el Señor te ha dicho esta noche. Y yo te pregunto, ¿tú eres un cristiano así? Yo te pregunto a ti, mujer, ¿tú eres una cristiana así? Independiente de tu respuesta, ¿por qué no le dices al Señor esta noche: Señor, este año voy a predicar la palabra mucho más a aquellos que no te conocen? ¿Por qué no le dices: Señor, este año voy a vencer ese pecado que por mucho tiempo me persigue, me frustra, me abofetea delante de ti, Señor? Este año voy a vencer ese hábito pecaminoso en el nombre de Jesús. ¿Por qué no le dices: Señor, este año voy a consagrar mi vida a ti como nunca antes lo había hecho? Vamos, dile al Señor eso. Mira, todavía estamos empezando este año 2021. Así que todavía puedes pensar, todavía puedes proponer en tu corazón rendirte a los pies de Jesús, tratar ese pecado seriamente que viene contigo hace mucho tiempo, predicar la palabra a más personas, amigos, vecinos, familiares que no conocen el evangelio. El mundo de hoy necesita más cristianos así. Padre eterno, te doy muchas gracias. Señor, gracias por esta palabra que has traído a nuestras vidas y a nuestros corazones. Dios mío, gracias por hablarnos de manera directa. Yo ruego, Señor, que esta palabra no vuelva vacía, sino que esta palabra en verdad prospere para lo que tú la has enviado hoy a nuestros corazones. Espíritu Santo,
sella esta palabra. Y yo ruego, Dios mío, que en esta iglesia en verdad se levanten hombres y mujeres, Señor, que van a predicar tu palabra, que entienden la misión que tú nos has encomendado y que van a llevar el evangelio sin importar las consecuencias. Padre amado, que en esta iglesia se levanten hombres y mujeres que viven en el Espíritu y crucifican su carne con pasiones y deseos en el nombre de Jesús. Y que en esta iglesia se levanten hombres y mujeres que nos rendimos a tus pies, Señor Jesús, todos los días de nuestra vida. Amén. Y conmigo, Señor Jesús, gracias por esta palabra. La recibo en mi corazón, en mi vida. Y te ruego, Dios, ayúdame a convertirme en un cristiano de verdad. Ayúdame, Señor, a predicar tu palabra a más personas que no te conocen. Ayúdame, Dios mío, a vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de mi carne. Ayúdame a rendirme todos los días a tus pies. Esto te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén.